problema de este libro, que está al final de este libro. Fundamentos de la Ingeniería de Alimentos, de Batty y Folkman. ¿Está bien? En este libro ustedes encuentran este problema. Y además este problema se dio en un examen en un semestre anterior. Esto es un problema de examen. Bien, ¿qué dice el BATI? Es el problema 12.11. Dice, la salmuera, una solución de sal en agua, ¿no es cierto? La salmuera, cuyo calor específico es 3.4 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado de un sistema de refrigeración, estamos hablando de un sistema de refrigeración, debe usarse para enfriar agua para las cámaras frías de almacenamiento de queso. Entonces voy a enfriar agua con una salmuera. ¿Está bien? La velocidad de enfriamiento requerida es de 35 kilowatts. Esta es la velocidad o el flujo de calor. Y el coeficiente global de transferencia de calor de diseño es 1.13 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. El intercambiador de calor tiene un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Y tiene un área de transferencia de calor de 6 metros cuadrados. La salmuera, que es el fluido frío, entra al intercambiador de calor a una temperatura de menos 6 grados centígrados. Y debe salir del intercambiador de calor con una temperatura máxima de 5 grados centígrados. El agua es el fluido caliente que tiene un calor específico de 4.186 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado, entra a 10 grados centígrados. Para el agua no me dan la temperatura de salida, solo la temperatura de entrada. En cambio, para la salmuera, sí, tengo la temperatura de entrada, menos 6, y la temperatura de salida, más 5 grados centígrados. En cambio, para el agua no tengo la temperatura de salida, solo la temperatura de entrada, que es 10 grados centígrados. Determine, inciso A, el flujo másico de la salmuera en kilogramos por segundo. Me pide el flujo másico de la salmuera en kilogramos por segundo. Aquí no hay ningún flujo másico. ¿Ustedes ven? No hay flujo másico. ¿Bien? Entonces debo determinar el flujo másico de la salmuera, del fluido frío. Inciso B, la eficacia del intercambiador de calor. Entonces debo determinar la eficacia. Inciso C, el flujo másico del agua en kilogramos por segundo. Y el último inciso, la temperatura de salida del agua. ¿No es cierto? Solo tengo la temperatura de entrada. La temperatura de salida del agua me piden determinar en el inciso D. Bien, vamos entonces a resolver. Me dice que el intercambiador de calor es con un paso en la coraza y dos pasos por los tubos. Y este es el intercambiador de calor. Con un paso por la coraza fluye el fluido frío, la salmuera. Está en el lado de la coraza, que tiene una temperatura de entrada de menos 6 grados centígrados y una temperatura de salida de 5 grados centígrados, la salmuera. Y además tiene un paso por la coraza. En cambio, en los tubos tienen dos pasos. Por los tubos fluye el agua.
que ingresa a una temperatura de 10 grados centígrados. La temperatura, la salida es incógnita, no lo tengo la temperatura. El intercambiador de calor entonces es con un paso en la coraza y 2 pasos por los tubos. Los datos que nos dan en este ejercicio son los siguientes. Temperatura de entrada de la salmuera, -6. Flujo de calor, 35 kilowatts. Coeficiente global de diseño, 1.13 kilowatts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Estos son datos. El área del intercambiador de calor, 6 metros cuadrados. Además, tengo la temperatura de salida de la salmuera. ¿Cuánto es la temperatura de salida? Me dice que es 5 grados centígrados. Bien. Inciso A, me pide hallar el flujo másico de la salmuera. La salmuera es el fluido frío. Entonces, para hallar el flujo másico, voy a partir de la ecuación de balance de calor. El flujo de calor es igual al flujo másico de la salmuera, que es el fluido frío, por el calor específico de la salmuera, que es dato, 3.4 es el calor específico de la salmuera. La temperatura de salida, que es 5 grados centígrados, y la temperatura de entrada, que es -6 grados centígrados. Entonces, de esta ecuación, voy a despejar el flujo másico de la salmuera, ya que el flujo de calor es dato, 35 kilowatts. El calor específico de la salmuera, dato. La temperatura de la salmuera a la salida, 5 grados, dato. La temperatura de entrada de la salmuera, -6 grados centígrados. Entonces, la incógnita es el flujo másico de la salmuera. Despejo y reemplazo las variables o los datos. El flujo de calor lo tengo, el calor específico voy reemplazando. Entonces, el flujo de calor es 35 kilowatts, el calor específico de la salmuera 3.4, la temperatura de salida de la salmuera 5 grados centígrados, menos la temperatura de entrada, es -6 grados centígrados. Es aquí donde tuvieron problemas los estudiantes. Aquí me anotaron, no sé por qué lo borraron el menos de -6, 5 menos 6 menos 1. Entonces ahí es donde tuvieron problema. Aquí dice temperatura 1. ¿Y cuánto es la temperatura 1? -6. Entonces, en temperatura 1 debían reemplazar -6. Por menos es más, menos por menos, pero este signo menos, ¿de dónde viene? De esta diferencia. En cambio, temperatura 1 es -6. Entonces, menos por menos, más. Aquí no era -1, aquí era 11 grados centígrados. Ahí tuvieron problemas los estudiantes. Pero hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces aquí ya tengo 11, reemplazo los datos grados centígrados con grados centígrados, se anula. Kilowatt aquí es igual a kilojoule por segundo, kilojoule con kilojoule se anula y me queda kilogramos sobre segundo. El flujo másico de la salmuera, que es el fluido frío en el intercambiador de calor, es 0.936 kilogramos por segundo. ¿Está bien? Bien, ya tengo resuelto el inciso A. Bien, pasemos al inciso B. El inciso B me pide hallar la eficacia del intercambiador de calor o el rendimiento del intercambiador de calor. Entonces, la eficacia del intercambiador de calor no se conoce
¿Cuál es el fluido que tiene capacidad mínima? No se conoce. No podemos conocer. ¿Por qué? Porque no tengo el flujo másico del agua, que es el fluido caliente. Del fluido frío sí lo puedo conocer, la capacidad calorífica, pero del fluido caliente no. ¿Y por qué? Porque no tengo ni la temperatura de salida del agua, ni el flujo másico del agua. Entonces debo tantear aquí. Entonces, como no se conoce cuál de los fluidos tiene menor capacidad calorífica, entonces, primer tanteo, considero que la salmuera es el fluido que tiene menor capacidad. Estoy considerando, eso lo debo verificar posteriormente, esta consideración. ¿Y por qué considera que el fluido mínimo tiene la menor capacidad calorífica? Por la sencilla razón de que tengo el dato del flujo másico que está aquí y tengo el dato del calor específico de la salmuera. Entonces puedo encontrar el producto, flujo másico, calor específico. Entonces, esto es la capacidad calorífica del fluido, en este caso frío. Estoy asumiendo que este fluido frío es el que tiene menor capacidad calorífica. Pero esto posteriormente se verificará, esta consideración se verificará posteriormente. Entonces, si considero que el fluido frío, la salmuera, tiene menor capacidad calorífica, cuando digo capacidad calorífica, me refiero al producto, flujo másico de la salmuera por el calor específico. Y voy a considerar esto que es menor en relación al agua. ¿Ya? Pero esto, como dice aquí, se deberá verificar posteriormente esta consideración. Debo verificar. Bien, lo cierto es que tengo el flujo de calor, tengo la temperatura de salida de la salmuera 5 grados y tengo la temperatura de entrada de la salmuera menos 6 grados centígrados. Reemplazo los datos, es cierto, 35 kilowatts, 5 menos, esto ya lo expliqué anteriormente, esto va a ser en el denominador 11, divido y tengo que el producto, flujo másico, calor específico para la salmuera es 3.182 prácticamente, ¿no? Kilowatt sobre 2 centímetros. ¿Está bien? Bien. Estoy considerando que el fluido frío, en este caso la salmuera, es el fluido que tiene menor capacidad calórica. Bien, ya tengo. Pero además tengo otros datos que me permiten hallar el número de unidades de transferencia de calor, NUT. El NUT, número de unidades de transferencia de calor, es igual al coeficiente de transferencia de calor de diseño por el área es dato, el coeficiente también. Y en el denominador siempre debe estar el fluido que tiene menor capacidad calórica. En nuestro caso, estamos considerando que la salmuera tiene menor capacidad calórica. ¿Está bien? Reemplazo datos. ¿Y cuándo se utiliza el número de unidades de transferencia? Para hallar el rendimiento del intercambiador de calor. Para hallar el rendimiento del intercambiador se hace uso del número de unidades de transferencia y además el C asterisco que vimos en teoría. ¿Y qué es el C asterisco? Es un número adimensional que varía entre 0 y 1, cuya ecuación para C asterisco es capacidad calorífica mínima sobre capacidad calorífica máxima. Y no nos olvidemos que el C asterisco varía solo
entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1 el C asterisco. El C asterisco tampoco puede ser un valor negativo. Varía entre 0 y 1. Pero antes de eso debemos hallar el número de unidades de transferencia, coeficiente global de transferencia de calor de diseño, área y la capacidad mínima. La capacidad mínima lo tenemos aquí, 3.181.8. Reemplazamos datos. Tengo el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, el área, que es 6 metros cuadrados, el área del intercambiador de calor, y la capacidad mínima. Aquí kilowatt con kilowatt se anula, metro cuadrado con metro cuadrado también, grado centígrado con grado centígrado también. En otras palabras, el número de unidades de transferencia es dimensional. Ahí tengo de unidades de transferencia. En nuestro caso es 2.13. Bien, como ya tengo el número de unidades de transferencia de calor, 2.13, tengo además el fluido que tiene menor capacidad calorífica, que en nuestro caso es la salmuera, el fluido frío. Entonces, si el fluido frío tiene menor capacidad calorífica, nosotros en teoría deducimos una ecuación. ¿Cuándo se aplica esta ecuación? Cuando el fluido frío tiene menor capacidad calórica. Y la ecuación para eficacia o efectividad es esta. ¿Y cuándo se aplica esto? Cuando el fluido frío tiene menor capacidad calórica. En el numerador estarán las temperaturas del fluido que tiene menor capacidad calórica. Entonces aquí tengo la temperatura de salida de la salmuera, 5. Tengo la temperatura de entrada de la salmuera, menos 6. Tengo la temperatura de entrada del agua, 10 grados centígrados. Y tengo la temperatura de entrada de la salmuera, menos 6. Esto me permite hallar la efectividad o eficacia del intercambiador de calor. Bien, reemplazo los datos. Aquí hay que tener cuidado cuando son temperaturas negativas. ¿Está bien? Pues aquí tengo menos por menos, sería más 11 en el numerador. Aquí sería menos por menos, más 16 en el denominador. Y la efectividad del intercambiador de calor es 0.6875. Esta es la efectividad o la eficacia del intercambiador de calor. ¿Está bien? Entonces, inciso B, aparentemente. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque este inciso B se determinó considerando que el fluido frío tenía menor capacidad calórica. Debo verificar eso. Ahora paso a ver esta respuesta y cómo voy a hacer uso, por ser más didáctico, el método gráfico. ¿Está bien? Aquí tengo para la verificación, ¿no es cierto? Ahí está el intercambiador de calor de coraza y tubos. Por el lado de la coraza tengo la salmuera y por el interior de los tubos tengo el agua. ¿No es cierto? El intercambiador de calor tiene 2 pasos por los tubos y un paso por la coraza. ¿Está bien? Bien, y tengo para este intercambiador de calor con un paso en la coraza y 2 pasos por los tubos, el gráfico de rendimiento. Este es el gráfico para rendimiento de intercambiadores de calor, de coraza y tubos, con un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos.
Bien, entonces nosotros, ¿qué determinamos? Determinamos la eficacia. ¿Cuánto era? 0.6875. Pero en este gráfico está dado en base porcentual. Esto nosotros que determinamos 0.6875 multiplicamos por 100. Entonces sería 68.75 para entrar a este gráfico. Entonces tengo 68.75, este punto. Pero además determinamos el número de unidades de transferencia aquí. Ahí está, 2.3. Entonces, con ese valor 2.13, ubico un punto en la abscisa, 2.3. ¿Cierto? Entonces, tengo este valor y tengo el NUT 2.3. Entonces, trazo una línea vertical y otra línea horizontal y en un punto ambas líneas del número de unidades de transferencia y la eficacia se cortan. Y este punto de corte, ¿no es cierto?, me da el C asterisco. ¿Cuánto? 0,5. Entonces, para este intercambiador de calor, el C asterisco es 0,5. Además, lo más importante, como el C asterisco está en este rango entre 0 y 1, quiere decir, aquí me está verificando que el fluido frío, la muera, tiene menor capacidad calorífica. Esto estoy verificando aquí. Efectivamente, la salmuera tiene menor capacidad calorífica. ¿Por qué? Porque al intersectar estas dos líneas me da justo en el rango correcto, que es entre 0 y 1. Si esto me diera un número negativo o un valor mayor a 1, entonces digo no. Si me diera mayor a 1, sea asterisco, digo no, el fluido frío no es el mínimo. Pero como en este caso está entre 0 y 1, el fluido mínimo es la salmuera. ¿Está bien? Verificado. Por tanto, con esta verificación puedo afirmar que efectivamente este es el rendimiento o eficacia del intercambiador de calor. Cada intercambiador de calor tiene su propio gráfico. Este gráfico es para un intercambiador de calor con un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. ¿Está bien? Para el segundo examen, ustedes deben tener estos gráficos. Esto, por decir, hay un problema que incluya un intercambiador de calor con un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos, entonces tendrían que utilizar este gráfico. No, el intercambiador de calor tiene 2 pasos en la coraza y 4 pasos en los tubos. Entonces, otro es el gráfico, parecido, pero no es exactamente el mismo. Entonces, estos gráficos están en el libro Transferencia de calor de Yunus Sengen, que me permiten determinar la eficacia del intercambiador de calor. ¿Sí? Entonces, el inciso B resuelve. 68.75% es la eficacia o rendimiento de este intercambiador de calor. Bien, paso al inciso. Aquí, ¿no sé, gráficamente determinamos C asterisco 0,5. El fluido frío, ahora concluye, ¿no? Es sin duda el fluido mínimo, ya que los valores de C asterisco se encuentran en el rango correcto, entre 0 y 1, y puede obtenerse gráficamente. Esto ya verifico y es el fluido mínimo el que tiene, el fluido frío el que tiene menor capacidad calórica. Bien, inciso C. El inciso C me pide hallar el flujo másico del agua. Bien, aquí tengo el C asterisco. ¿A qué es igual el C asterisco? Es igual a la capacidad mínima sobre la
asterisco ya lo determiné aquí. Ahí está, mire, con la eficacia y el número de unidades de transferencia, C asterisco es 0,5. Lo determiné gráficamente. O sea que ya tengo C asterisco. La capacidad calorífica de la salmuera ya lo hallamos anteriormente. El calor específico del agua es dato. Aquí tengo como incógnita el flujo másico del agua. Despejo el flujo másico del agua. ¿Está bien? Capacidad calorífica mínima de la salmuera. C asterisco pasa a dividir, a multiplicar en el denominador al calor específico del agua, pero en cambio, flujo másico M mayúscula del agua pasa al primer miembro. Reemplazo datos. ¿Está bien? Me piden el inciso C, hallar el flujo másico del agua. Entonces, reemplazo datos, estoy reemplazando, tengo la capacidad mínima del fluido frío de la salmuera, esto ya lo encontramos, C asterisco lo hallé gráficamente 0,5, el calor específico del agua es 4.186, aquí kilowatt es kilojoule sobre segundo, kilojoule con kilojoule se anula, grado centígrado con grado centígrado, al final me resta kilogramos sobre segundo. Entonces, el flujo másico del agua es 1.52 kilogramos por segundo. Miren cuánto me ayuda este C asterisco a determinar el flujo másico del agua y su concepto, ¿no? Entonces, me simplifica hallar el flujo másico del agua. ¿Está bien? Bien, ya tengo el inciso C. El último inciso, me dice la temperatura de salida del agua. Bien, para hallar la temperatura de salida del agua, realizamos balance de calor. Ahí está. Flujo de calor al fluido frío, a la salmuera. Esta es la energía que se transfiere a la salmuera. Esta es la energía o el flujo de calor que pierde el fluido caliente, el agua. Como es un intercambiador adiabático, el flujo de calor que pierde el agua lo gana la salmuera. Por tanto, estos dos flujos de calor son iguales. El flujo de calor que pierde el agua, que es el fluido caliente, lo gana el fluido frío, que es la salmuera. Por tanto, voy a igualar estas dos ecuaciones. ¿Está bien? Igualo estas dos ecuaciones. Y luego voy a realizar lo siguiente. Al igualar, voy a despejar flujo másico calor específico sobre flujo másico calor específico. Esto es igual, estoy despejando flujo másico calor específico. Esto es igual a la temperatura 1 menos temperatura 2 del fluido caliente el agua sobre la temperatura 2 menos temperatura 1 de la salmuera. Al igualar estas dos ecuaciones, despejo este cociente es igual a la inversa de sus diferencias de temperatura. Pero ¿a qué es igual la capacidad calorífica mínima sobre la capacidad calorífica máxima? Es igual a C asterisco. Interesante entonces. A esta diferencia, esta cociente de temperaturas también es igual a C asterisco, ¿cierto? Nosotros, en teoría, directamente dimos esta ecuación. Dimos directamente. Pero esta ecuación se deduce al igualar estas dos ecuaciones. ¿Ya? Estas dos ecuaciones igualo en el numerador debe estar el mínimo y en el denominador el máximo. Y al otro lado seguramente ustedes van a verificar que esta es la diferencia de temperaturas, ¿no es cierto?, del fluido caliente sobre el fluido frío. Y eso es C asterisco.
C asterisco ya lo tengo. ¿Y al cuánto es 0,5? Aquí, ¿cuál es la incógnita? Entonces, aquí, la incógnita es la temperatura de salida. Esta es la incógnita. ¿Está bien? Debo hallar la temperatura de salida del agua. Los otros son datos. Entonces, de esta ecuación despejo la temperatura de salida del agua. ¿Está bien? Tengo igual temperatura de salida del agua, estoy despejando, ¿no es cierto? Es igual a toda esta ecuación. T1, ¿cuánto es la temperatura de entrada del fluido caliente? El agua, 10 grados. C asterisco, ¿cuánto? 0,5. La temperatura de salida de la salmuera, 5 grados. La temperatura de entrada de la salmuera, menos 6 grados. ¿Cierto? Todos están en grados centígrados. Reemplazo datos y tengo la temperatura de salida del agua. 4.5 grados centígrados. ¿Bien? 4.5 grados centígrados. Esta sería la respuesta al último inciso. Entonces, este problema resolver con el otro método que nosotros dimos también en clases, mediante el método de la media logarítmica y el factor de corrección FT, es bastante largo. Inténtenlo ustedes por el otro método. Y cuando me refiero al otro método, me refiero a utilizar la media logarítmica y utilizar el factor de corrección para la media logarítmica. Si aplico esa ecuación, el problema se hace bastante largo, ¿no? En cambio, con el método de la eficacia, como en este caso, rendimiento, número de unidades de transferencia, el problema se resuelve sin complicaciones, como vimos en este ejemplo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo se aplica el método de eficacia o rendimiento? Cuando las dos temperaturas o una de ellas es incógnita la salida. En este caso, era incógnita la temperatura de salida del agua. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, esto no lo olviden. Esto, ustedes lo pueden ver, este problema, ¿no es cierto? Y muchos más en este libro, Fundamentos de la Ingeniería de Alimentos. O sea, la transferencia de calor se puede aplicar a alimentos, a la industria metalúrgica y cualquier otro tipo de industria. Entonces, los fundamentos siguen siendo los mismos. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna consulta. Bien, yo tengo una Ingeniero, observación. A ver, adelante. si en caso de que la eficiencia no nos saliera esa cuando entremos a ese gráfico, ¿qué teníamos que hacer? Ah, no, si no está en ese gráfico, no cae en ese rango, quiere decir que algo anda mal, ¿no? Anda algo. Miren, la eficacia puede variar solamente entre 1, ¿cierto? Entre 0 más bien y 1, si ustedes quieren, entre 0 y 100, o entre 0 y 1. Si no cae dentro de este rango, está mal. ¿Está bien? Tiene que caer en este rango. Bien. Con esto concluimos la clase de hoy. Mañana estamos nuevamente en línea. Si ustedes, como para práctica, pueden resolver este mismo ejercicio por el método de la media logarítmica. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta luego.